Bueno, les enseño la imagen rápido para que la vean. Aquí ponemos. He estado muy mal Teams todo el día. Bueno, todo el tiempo. Para mí el día empezó a las 6. Pues está medio pinche. Sí, pues estuvo medio pinche tu Teams. Pero bueno, aquí la imagen de la tumoración para que vean el ejemplo de la señora. Y pues sus vasos nutricios, el crecimiento y la agregación que tiene ahí bien importante, bien adherida al limbo esclerocorneal, doctores, ¿ok? Y ahorita vamos a poner el PowerPoint. Sí, guap, ya voy a poner tu PowerPoint, chafa. Ok. Bueno, pero gracias a la WAP no pago la paquetería, entonces gracias, WAP. Eres genial, no cambies. Yo también pago mi Tidal, entonces gracias, WAP, no cambies. Me doy vida de lujos gracias a la WAP. Pero bueno, los pedunculados, ya sabemos, son pedunculados o sésiles, ¿no? Hace rato una doctora me preguntó en dónde estriba la diferencia de por qué se va a producir un pedunculado y un sésil. Los más característicos son del 6 y 11, las dos variantes del PPH. No hay una especificación tal cual que nos diga por qué se va a formar pedunculado y sésil. Los más comunes son los sésiles y tienen características principalmente el lugar donde está formado. La conjuntiva es un aspecto más húmedo, más lubrificado y nos puede dar esa variante de que salga totalmente plano y en el lecho, como en esta imagen, ¿no? Y que en un ojo mal detectado, tanto la superior como inferior, si, por ejemplo, nos tocan los mismos doctores que vieron a la señora, lo más seguro es que lo manden como un terigión, doctores, ¿ok? Y esto no tiene nada de fascia, de terigión y de pingüécula, ¿ok? También aquí abarca del epitelio, ¿no? Si no es un epitelio estratificado y es directamente de piel o es una extensión de piel, pues puede salir aquí es el pedunculado, pero la mayoría de clasificaciones viene por BPH 6 y 11, doctores, tanto el pedunculado como el CES. Tiene afectación materno-filial, poco después de nacer puede aparecer, o en edad adulta, no pregunten por qué. Pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales, y generalmente depende de la localización, puede ser la característica, cómo nos puede salir esa carnosidad, ¿no? Tanto muy prominente o muy planita. Me estaba comentando a los doctores que yo tenía un paciente igual. No crean que es choro, por eso siempre se los digo. Me mandaron con un terigión. Iba al don con el terigión. Me dice, es que tengo una mancha roja desde hace mucho tiempo ahí. Y obvio, era una tumoración pedunculada por BPH, no era un terigión, doctor. Pero si el médico hubiera visto, sí tiene forma triangular, está invadiendo, pues ya desde ahí cambia un poquito el paradigma, ¿no? Entonces, si tú ves algo que no tiene esa forma y no es circular y no es una pingüécula, pues con mucha mayor razón lo canalizas con un especialista, ¿no? Te procuras para que lo valoren, ¿no, docs? Entonces lo mandan ahí. Realmente hay que retirarlo. No se operó en IMSS, perdió por la pandemia, le pusieron un poquito de crío, lo retiraron, no ha salido nuevamente. Hay que investigar otros tipos de afectaciones que tiene en el ojo, independientemente de esa tumoración, pero al final se lo retiró. Y yo estaba insistiendo y nunca quiso hasta que creo que se decidió cerca de la pandemia, cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan? Y ya no llegó. Ya no hay pandemia, entonces hace mucho tiempo cuando había pandemia ya no llegó. Entonces, pues operó en forma particular, ¿no? Porque cómo iba a ir al IMSS. El sésil no es infeccioso, o sea, no se contagia, sino es un cambio estructural nada más. Lesiones en personas de mediana edad, generalmente abarca la conjuntivitis vulvar y justa límbica, y es más característico de conjuntiva. El pedunculado viene de carúncula, doctor, eso viene de la piel del párpado, entonces por eso que cambia un poquito y nos da ese tipo de características. Y ese como es directamente de conjuntiva, que es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, pues nos va a dar lo que es un papiloma de tipo sésil, es la explicación por la cual pueden considerarse que salgan, pero los más comunes que afectan en el ojo es la variante 6 y el 11 del BPH. ¿Okay? Y al final igual hay que retirarlo, hay que aplicar crío y ver que no hay un crecimiento normal. El carcinoma celular escamoso conjuntival es raro. Aquí se contradice ya no, porque en efecto dice nula malignidad, pero en los libros lo consideran dentro de las tumoraciones malignas, igual que melanoma maligno, doctores. Entonces dices, bueno, ¿dónde estriba la malignidad de esta tumoración? A diferencia del melanoma, este carcinoma no produce metástasis, no produce lesión a otros órganos, pero lo que sí produce es invasión a cavidad orbitaria, doctores. Entonces la agresividad es local, a veces la metástasis puede ser nada más a ganglios centrales, no se elimina a otra parte del cuerpo,
pero pues sí, sigue siendo devastador porque tienes que quitar el ojo, ¿no? Si en algunos casos puede ser una enucleación o una exenteración. Ahí les puse el link para que vean el artículo, den una leída. Y también les voy a subir un link de tracoma, que está muy chido, me lo pasó mi residente. Digo que me ha tocado ver todo lo que estaba platicando con ustedes. Y creo que ya llevamos un año platicando lo mismo, pues obvio se juntó, ¿no? Entonces me pasó un artículo de tracoma que está muy interesante y muy didáctico para que si en algún momento tienen insomnio, lo puedan leer. ¿Ok? Y al rato se lo subo. ¿Ok? Entonces es bien importante eso y al final hay que retirar. La característica de esto, doctores, es que pueden hacer de un EVO o de una neoplasia intraepitelial conjuntival corneal. Esas neoplasias intraepiteliales son los NIC, se ven así, se ven crecimientos acá, es muy común verlos en pacientes jóvenes y tenemos que descartar primero un factor de inmunocompromiso, doctores. Tenemos que ver VIH en pacientes jóvenes, ver que no haya ningún proceso ahí, probablemente no, hay que hacer panel viral de forma adecuada, pero generalmente vemos esta tumoración, es agresiva en el sentido de que puede afectar todo el ojito, tiene sus vasos sanguíneos, involucra lo que es el limbo esclerocorneal, involucra también lo que es la córnea, doctores. Entonces, es una masa papilomatosa, gelatinosa, no está indurada, a diferencia de la imagen que les puse ahorita de mi paciente. Y pues aquí lo que dicen es que hay que operarlo, ¿no? Pero en algunos casos, debido a esta progresión, su malignidad abarca en destruir toda la capacidad bueno, todas las contenidos o la cavidad orbitaria reciente. Entonces, ahí es donde estriba el grado de afectación de peligro del carcinoma celular escamoso conjuntival. Los colistomas son de dos tipos, dermoides y lipodermoides. Los dermoides es común que lo veamos en Goldenham, Tricher Collins. Creo que habíamos platicado un poquito de esos dermoides en párpados, doctores. Son tumoraciones que no solo tienen grasa, pueden tener músculo, folículos, lo que sea. Es una aberración de crecimiento, doctores. Y aquí tiene una característica, por ejemplo, en el Tricher Collins o el Goldenhar aparece a nivel del trago, pero aquí tiene la característica de aparecer en el limbo esclerocorneal o a veces tienen muy mala pata de aparecer en el centro de la córnea, lo que modifica su visión. El manejo es oportuno, debe de ser oportuno, pero sí aquí, a diferencia del terigión, sí tenemos que ir rebanándolo poquito a poco, cuidando lo que es la córnea y lo retiramos por completo. Realmente no vuelve a salir, doctores, pero sí tiene una característica de afectar la córnea y eso es lo que modifica o aumenta más la posibilidad de un riesgo en una cirugía, doctores. ¿Ok? Y vean el dermoide de abajo. A veces para un ojo no muy bien entrenado, aún no voy a decir de ustedes, porque ustedes están bien entrenados, eh, puede confundirse esto con una carnosidad, ¿no? Se puede confundir como un terigión o una pingüécula, pero pues ya vemos que no reúne ninguna de esas características, ¿no? O sea, es más difuso, se ve más lleno, se ve más gordito, abarca todo lo que es la córnea, entonces, si no saben y saben que no es un terigión nada, canalícenlo como una tumoración conjuntival en estudio, doctores, ¿ok? Para que evitemos, si tratamos este dermoide, pues se va a retirar y no hay ningún problema, pero hay que ver los otros tipos que ya vimos, aunque esté pigmentado y le está diciendo, güey, hay algo ahí en el ojo de mi paciente, no lo responde, pues ya depende mucho también del criterio y el conocimiento del doctor, ¿ok? Entonces, la verdad no quiero que ninguno de ustedes sea de este tipo de médicos, doctores, ¿ok? Es muy importante. Y también habíamos hablado de los lipodermoides, ¿se acuerdan? Esos tumores que vienen de grasa, es un prolapso de grasita orbitaria que penetra hacia la conjuntiva. Pueden aparecer estas tumoraciones asalmonadas en la zona del canto externo y en algún proceso ya habíamos platicado que se pueden retirar, las podemos quitar, pero tenemos que abarcar todo esto. Esto tampoco es una carnosidad y muchas veces los mandan como carnosidades, doctores. Tenemos que extendernos todo hacia atrás, quitar lo más que se pueda de la grasa, limitar todo el quiste que esté formando ahí y sobre todo para no condicionar lo que es un pseudotumor orbitario o inflamatorio en la órbita, doctores. ¿Okay? Es uno de los riesgos de que hay que entrar, cuesta trabajo quitarlo, hay que tener cuidado con los músculos, pero hay que sacar toda la grasa para que no se quede acumulada y que más adelante nos dé algún otro tipo de problemática a nivel orbitario. ¿Ok? Eso es muy importante también. ¿Ok? Y los linfomas, sí, aquí tenemos, los linfomas son comunes, doctores, a veces en procesos activos de afectación linfomatosa, pues sí, se ve toda la conjuntiva quemótica, se ve rojiza, se ve enrojecida, a veces puede agregarse secreción, la mayor parte de ellos no tienen secreción, se ve una infiltración, es lo más característico, hay que hacer una tomografía para ver cómo se encuentra y sobre todo control de su sintomatología general. ¿Ok? Capo si no va, ¿y qué creen? Ya acabamos, doctores, ¿ok?
¿Dudas, preguntas con conjuntiva, docs? Todo en orden, ya todo le saben. Excelente, doctores, ¿ok? Bueno, recapitulamos. Mañana entregan su trabajo. Acuérdense, quedas a las 8 de la noche. Mañana vamos a tener clase, doctores. Todavía no acabo, es como un breviario cultural en lo que acabamos ahorita y se acaba de abrir mi clase de córnea. Mañana vamos a verlo, hay que aprovechar el tiempo, porque nos falta hacer un Kahoot, entonces a lo mejor en estos días lo hacemos, pero sí quiero avanzar un poquito en córnea. Y me sirve más para ver si aprendieron más de los temas primarios. Ok, ahorita te respondo, doc. Dame chansón. Ya voy a abrir la plataforma de córnea, tienen que entregar su tarea, y lo más seguro es que la próxima semana, el próximo miércoles, hay examen de conjuntiva, doctores. Entonces, para que se pongan las pilas ahí. Ahora sí, a ver quién está alzando la mano. Eliud. Yo, Doc. ¿Qué onda, Eliud? Bueno, a lo mejor es una pregunta medio torpe, no sé, pero ¿se podría considerar como un factor predisponente a estas tumoraciones los ojos de color? Bueno, es que en casi todos los ejemplos que nos puso, todos eran ojos de color, entonces. Sí, porque lo saco de revistas gringas y de todo eso, ¿no? Pero no, el ejemplo que te puse de la señora es más café que el mío, ¿no? Entonces, Ajá. no, no hay especificación. Pásale a oír chismes y mitos de que el ojo claro es mucho más, ¿cómo se llama? Es mucho más predisponente a afectaciones oftalmológicas. Ahí te va el spoiler, sí, pero de características más que nada inmunes, doctora, ¿ok? Uveitis, inflamaciones de iris, eso sí nos puede dar despigmentación. A veces dices, ay, qué bonito está tu color azul, y madres, era café antes, ¿no? Entonces fue despigmentando y eso nos condicionó un glaucoma secundario, ¿no? Pero sí, 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 el ojo claro, lo que digan, es que sí, toda mi familia es de ojo claro y tiene problemas oculares. Sí, lo más seguro es que sí en algún momento tengan un proceso inflamatorio, pero aquí en el melanoma no, aquí en el melanoma puede aparecer en ojos cafés, muy cafés y todo, o sea, no tiene mucho que ver. Me interesa más la pigmentación de las zonas adyacentes de la conjuntiva, que eso sí nos puede dar las tumoraciones pigmentadas que estamos platicando, Eliot. Ah, ok. Gracias, Doc. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de córnea. Córnea hace un poquito, entonces nos vamos bien lento en córnea, ¿no? No es cierto. Vean, son poquitas diapositivas, son 142 diapositivas, doctores, no son muchas, podrían ser más, pero bueno, les dejamos. Aparte son dos temas, es córnea y esclera. Entonces, está padre, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque tiene 142 diapositivas, porque, pues bueno, la córnea es el principal elemento refractivo del ojo, si se acuerdan, es uno de los lentes principales que va a hacer que llegue la luz directamente a la mácula y que pueda llegar a interpretarse bien, ¿no? Acuérdense que la córnea tiene 62 dioptrías, bueno, que el globo ocular, perdón, así como sistema óptico convexo, tiene unas 62 dioptrías, 20 dadas por el cristalino, 19 y 42 dados por la córnea. Entonces es el principal lente importante del ojito y sobre todo que está expuesto, ¿no? O sea, está a nuestro alcance y es por eso también que de ahí se basan en realizar las cirugías refractivas, ¿no? Es el medio en el que se puede moldear para que mejoremos la visión de nuestros pacientes, ¿ok? Ahora, así como es un elemento refractivo, tiene que estar muy bien cuidado. Desafortunadamente a veces Diosito nos juega bromas y así como es el elemento mejor cuidado, lo manda que sea vascular, doctores. Es una de las estructuras avasculares que vamos a tener en el segmento anterior. Entonces, ese ojito, esa córnea va a tener que buscar de dónde se va a nutrir. Y se va a nutrir tanto de la parte anterior de la lágrima y de la parte interna del humor acuoso, que ya va a haber en capas más profundas y que mañana vamos a platicar ya un poquito de eso para que ya dejemos un poquito el mundo macroscópico y empecemos con el mundo microscópico ya y vamos a platicar un poquito de lámpara de Nidero, ¿ok? Les voy a dejar un video en Facebook, que es el que viene en plataforma acá, de manejo de lámpara de hendidura, para que lo vean. Y ya no nos detengamos tiempo, pero para que vean cómo se maneja la lámpara de hendidura. Obvio, este es el pan de cada día y es con lo que trabajamos nosotros los oftalmos, doctores, ¿ok? Pero pues es difícil a veces para ustedes que tengan una lámpara de hendidura o que hagan un diagnóstico de eso, pero tampoco es imposible. Por ejemplo, ya les dije que yo trabajo en la Volkswagen, que hago los chequeos de los pacientes.
los médicos propios que trabajan en la Volkswagen, ellos tienen su lámpara de hendidura ahí, doctor. ¿Sí? Aunque son médicos generales, si el paciente llega y siente una rebaba, el de médico general va a entrar y va a entrar a quitar la rebaba, ¿no, doctores? Entonces, nunca digan nunca que van a manejar, que no van a manejar una lámpara de hendidura. ¿Ok? O sea, por eso me interesa, vean ese video y ya platicamos un poquito más de eso para que vean cómo ya, al ser una estructura mucho más importante, se le debe de dar la investigación que es lo más adecuado. ¿Ok? Las capas más superficiales que tenemos lo que es el epitelio. Entonces, aquí había eliminado unas capas medio pinches, pero vamos a cambiarles de color. La capa más superficial es el epitelio. Abajito tenemos lo que es la membrana de Bowman. En medio, que es casi parte de todo el esqueleto de la córnea, es el estroma. Es muy importante esta parte del ojito. Y ya la habíamos platicado cuando vimos las cirugías láser, doctor. Recuerden que había dos tipos de cirugía. Una en la que caía directamente en el epitelio y otra que teníamos que hacer un corte como de supermercado, se llama con el microkeratomo, cortamos la core y sobre el estroma aplicábamos el láser, doctores. ¿Y por qué lo aplicamos ahí? Porque sabemos que el estroma tiene una gran cantidad de fibras y es gruesa y puede moldearse sin lastimar el epitelio, doctores. ¿Ok? Abajito del estroma tenemos lo que es la membrana de Descemet y más abajito de la membrana de Descemet tenemos el endotelio. Con él, aquí ya el ojito estaría en contacto con la capa, bueno, con la cámara anterior que está llena de humor acuoso. Entonces, de aquí va a adquirir nutrición, va a adquirir elementos nutritivos, va a impedir que pase el agua propiamente, solo va a jalar los procesos nutritivos del ojito y esa es una parte de cómo se nutre la parte interior de la córnea. Ahora, se debe de nutrir también la parte externa del epitelio. La cornisa vascular, por más que le puedan dar epitelio, el epitelio pues necesita de todos modos nutrirse. ¿Quién va a nutrir al epitelio de las capas anteriores? Lo va a nutrir la película lagrimal. Entonces, la película lagrimal viene aquí como lente de contacto con sus tres capas, que ya sabemos que es agua, grasa y moco. Debe de estar aquí en la superficie del ojito y es la que va a mantener que la córnea esté nutrida, que esté alimentada por este tipo de lágrima. Y es lo que a veces vemos, que pacientes con mala lubricación, pacientes que utilizan lente de contacto, no van a poder tener una córnea normal, porque el tener la lágrima ahí, si está muy apretado el lente de contacto, no se va a nutrir bien y nos va a dar alteraciones como daño en el epitelio y hasta cicatrices. Entonces, es muy importante esta capa. Ya hablaremos de eso. Y aunque mencionamos aquí 5 capas, yo, como le digo, soy un exquisito de la córnea. Vamos a hablar como la película lagrimal, como la sexta capa, doctores, ¿ok? Pero realmente las 5 básicas que me interesan son estas. ¿Y por qué? Porque también hay unas capas nuevas, hay unos procesos nuevos que se hicieron la década pasada, que vamos a hablar de trasplante de córnea, pero aquí se hizo otro tipo de procedimiento que es quitar una parte propiamente del estroma, nada más quitar el estroma con un láser. Se llama DALC, ya hablaremos de ese tipo de procedimientos, nada más mencionarlo porque no es común. Y al quitar esa parte del estroma que estaba muy afectada, se notó que aquí, entre la membrana de Descemet y el estroma corneal, apareció una membranita nueva. Decían, güey, ¿ese qué pedo? Pues al fin y al cabo sí vieron que tenía una estructura propia, no tenía una adecuada función nada más como de sostén del estroma y Descemet, pero el doctor que la describió es el doctor Dua. Entonces, una capa que, aunque no la vamos a manejar ahorita, no la vamos a exponer para confundirlo, van a recordar toda su vida de que esa capa es como Dualipa, doctores. Es la capa de Dua, doctores. Y aún se está buscando, o sea, lo importante es que vean, a estas alturas de la vida se siguen encontrando algunos componentes, pero aún una acción característica de esta capa no se ha determinado. Entonces, ya más adelante probablemente les tocará saber o reacordonar o reorganizar todas esas estructuras basales de la córnea. Para términos prácticos y fines prácticos, 5 capas: epitelio, Bowman, estroma, Descemet y endotelio. ¿Ok? Ya si quieren verse mamoncitos, como dicen ahí, pongan sus 3 capas de la lágrima y van a aprender muy bonito también el epitelio. Si quieren poner la de Dua, pongan la de Dua, ¿no? Pero aquí sí vamos a tener que hacer tarea de dibujo, entonces en estos días voy a abrir la plataforma para que hagamos este dibujo u otro más bonito que encuentren de las capas de la córnea. ¿Ok?
Ahora, generalmente la córnea es ligeramente elíptica. Vamos a recordar los diámetros, que es de 10.5 milímetros vertical y horizontal de 11.7 a 12 milímetros. Es importante recordar los diámetros porque acuérdense que el tallado constante de los ojitos o alguna manifestación que tengamos ahí que modifique estos diámetros nos van a dar desde un astigmatismo hasta un queratocono, doctores. ¿Okay? Entonces, es bien importante saber que los diámetros de la córnea están relativamente cerca de valores normales, pero a veces pueden estar mucho más alterados, lo que nos da un astigmatismo elevado y nos puede condicionar propiamente lo que es una afectación ya estructural de la córnea. ¿Ok? Una de las condiciones importantes de la córnea es saber que su parte central es gruesa, equivale a 520 micras, ¿ok? Es la parte más es una de las partes más gruesas del centro del ojito, generalmente está dado por el estroma, pero la córnea es mucho más gruesa en la periferia. En la periferia son 650 micras, pero para nosotros lo que nos interesa es la parte central. Acuérdense que por eso en algunas pacientes elegimos mejor operar con una cirugía láser para que apliquemos todo ese poder de mejoría o de moldear la córnea en el estroma y que no haya procesos inflamatorios. Tocar el epitelio es bien chillón, doctores, ¿ok? Entonces se puede regenerar, pero a veces ya no se regenera en una calidad adecuada, a diferencia del estroma. Mientras no lastimes mucho el estroma, la cicatrización va siendo relativamente buena, pero también nos puede dar algunas situaciones de peligro. Y es por eso también que es bien importante para la cirugía refractiva saber que tenemos una capacidad de córnea que nos permite operar, ¿no? Ya me había puesto yo de ejemplo, ¿no? Tengo 480 micras, estoy mal de mi ojito, entonces para mejorar todo ese proceso de graduación me quedaría en el límite para operar a un paciente son 400 micras, entonces pues mejor me quedo con mis lentes, ¿no? O me pueden operar poquito, pero al fin y al cabo voy a seguir viendo borroso, ¿no? Entonces es una parte importante recordar con lo que ya vimos, los grosores de la córnea, ¿ok? Ahora, vamos a hablar del epitelio. El epitelio es la capa más superficial del ojito, de la córnea, perdón, mide 50 micras. Es un epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado, tiene 5 o 6 capas celulares. Y vamos a recordar un poquito de la técnica de cirugía refractiva, que ojalá y Dios quiera se acuerden, que era el PRK, en el que ponías directamente al paciente y dejabas caer el láser directamente en su ojito. ¿Ok? No le aplicabas lo de la cortadora como de bodega horrera ni nada, sino simplemente quitabas un poco de epitelio y aplicabas el láser. Entonces, ¿ok? La PRK es buena siempre y cuando las graduaciones sean poquitos. Si hay que quitar la mayor parte de epitelio, que les digo es muy chillón, y aplicamos casi la mayor parte del láser en el Bowman, ¿ok? Que es la capa de sostén. El realizar este tipo de procesos pues va a dejar de que la córnea esté totalmente sin epitelio. Si se acuerdan, me pueden darle revisión a sus videos. Quitábamos con un hisopo todo el epitelio que estaba ahí sobre el ojito y pues al final poníamos el láser y una parte importante es que poníamos el lente de contacto. ¿Ok? El lente de contacto le ayudaba y se lo dejábamos de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque en esos 7 a 10 días, si no ponemos el lente de contacto, el epitelio queda al descubierto. Entonces va a tener mucho dolor, va a tener sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, y es porque está ahí, ¿cómo se llama? Está cicatrizándose ese epitelio, doctores. Ya al cabo de los 10 días quitas el lente de contacto y el paciente está mucho mejor, pero por eso este paciente sale con lente de contacto, doctores. Entonces, todo el epitelio en general se recupera en 7 días. Pero, por ejemplo, tenemos a Aurora. Aurora va en el coche del novio o en el coche de su mamá y de repente enfrena porque se metió una 10, iba a laboratorios, enfrena, iba poniéndose su rímel a Aurora y chin, se lastima con el rímel la parte central del ojito y dice, ay, güey, sí me lastimé el ojo, pero puede hacer su vida normal, o sea, es una desepitelización mínima. Cuando son desepitelizaciones mínimas, es decir, pérdida de epitelio muy mínimo, pero tiene molestias, se puede ver la causa que lo originó, ver que no haya ningún otro tipo de problema y tapamos el ojo. El tapar el ojo por lo menos de 12 a 24 horas va a permitir que el epitelio superficial se regenere en ese lapso de tiempo. ¿Okay? Entonces siempre esperamos que las lesiones epiteliales mínimas al otro día, si se tratan bien, ya estén recuperadas. Obvio, la del láser no, porque se lleva todo el epitelio, entonces tarda en formarse todavía esa estructura. Entonces, y lo máximo son 7 días, que es lo que pasa con ese recambio de todo el epitelio, doctores. ¿Cuál es la función del epitelio? Es proteger, es una barrera contra los patógenos, la primera línea de defensa con estos, y sobre todo va a mantener la película precorneal. La debe mantener estable, debe de tener un epitelio bastante bueno para que la lágrima también funcione de forma adecuada, porque si se pierde el equilibrio de cada uno de estos,
es lo que nos va a dar las manifestaciones de como una cadenita. O sea, si esto está mal, esto va a estar mal también. Y ahora también esto va a estar peor, ¿no? Entonces, hay que aprender a detectar las cosas iniciales para que evitemos o limitemos el daño ya establecido y evitar otro daño mucho más importante por un mal cuidado de la afectación inicial. ¿Ok? Y como les digo, esto permite que la capa acuosa superficial se adhiera, permita la nutrición de esa capa superficial y la córnea tampoco tenga problema en ese aspecto. La que sigue, la membrana de Bowman, realmente no funciona de mucho, salvo en el PRK, como de sostén. 814 micras, es una capa celular, no se regenera, a diferencia del epitelio que ya vimos que sí se puede regenerar. ¿Okay? Y el estroma es la estructura de las más gruesas y más importantes de la córnea, es la que va a hacer, se va a agradecer de que las fibras que lo formen, que son fibras de colágeno y que están producidas por unas células específicas que se llaman queratocitos, van a producir que las fibras estén paralelas. ¿Y cuántas fibras son? Son de 300 a 500 laminillas. Esta disposición paralela de las fibras es lo que nos va a dar la transparencia de la córnea. Entonces, si en algún momento hubo una infección, hubo un accidente directamente sobre el ojito y sobre todo, bueno, también que se haya operado en una cirugía refractiva o que haya tenido un accidente infeccioso, pues ¿qué va a pasar? Si se pierde esa transparencia que afecta a la córnea, es decir, se pierde ese paralelismo y ahora se empiezan a formar fibras entrecruzadas, es lo que nos va a dar las famosas nubes a nivel del ojito, que son diferentes a las cataratas. Son nubes o leucomas que van a impedir a veces la visión de los pacientes. Sí es común observarlo, si es que a veces no pudimos limitar ese daño, doctor. Y un punto importante es eso, ¿no? Que algo que este tema se llama córnea y esclera. Entonces, una diferencia importante de la córnea y la esclera es recordar que la córnea, sus fibras son paralelas y la esclera son fibras birefringentes, pero al fin y al cabo es una misma estructura. Es como la canción de Timbiriche de tú y yo somos uno mismo. La córnea y la esclera es una misma estructura, doctores, ¿ok? Lo único que difiere es la posición de sus fibras. Y a veces si se lastima mucho esa córnea, pues ya no se acomoda paralelo, se nos empiezan a acomodar así y es lo que nos puede dar las secuelas oculares. Ya iremos platicando de eso cada vez que veamos algún tipo de patología referente a esta situación. La membrana de Descemet se considera una excrescencia del endotelio. Aquí iría la membrana de Dua aquí arribita. Pero el endotelio es también una capa muy, muy importante. Mide 5 micras y es como que la barrera impermeabilizante entre la córnea y la cámara anterior, en la parte más posterior de la córnea. Este endotelio lo único que va a hacer es captar los nutrientes del humor acuoso y los va a permitir pasar a la córnea, doctores, impidiendo el paso de agua, doctores, ¿ok? Entonces, el endotelio va a formar tiempo importante, todo el tiempo está ahí nutriendo, está permitiendo nutrir esa córnea, ya vimos que de adelante se va a nutrir por la lágrima, pero ¿qué puede llegar a pasar? Si el endotelio se llegara a lastimar por un traumatismo, se llegara a lastimar por una cirugía o un aumento de la presión intraocular muy elevada, ese endotelio se rompe. ¿Y qué va a pasar cuando se rompe ese endotelio, doctores? Pues el humor acuoso ya empieza a pasar tanto con nutrientes y con agua. Entonces empieza a provocar un edema endotelial, sale la Descemet que no se ve realmente siempre, ahora sí sale a saludar la Descemet así. Es como el meme de la persona afroamericana que va llegando al espectáculo y va así aparece la Descemet cuando se lastima, doctores, ¿ok? Entonces, y ahí no se queda la Descemet, sino sigue subiendo a la otra capa, que es el estroma, doctores. ¿Y qué va a pasar cuando llega el líquido al estroma? Pues que las fibras paralelas, ¿qué va a pasar? Se empiezan a separar. Y al separarse, ¿qué va a pasar? Empieza a perder transparencia la córnea. ¿Y cómo lo manifiesta el paciente? Lo manifiesta con una baja visual. Pero ahí no se acaba todo, doctores. Esperen, hay una otra cosa más. Ya parece como los de las pantallas y todo, los que vienen ahí en el CBC. Pero esperen, todavía hay algo más. Si el estroma no avanza, si el estroma sigue ahí, sigue avanzando hasta el epitelio, doctores. A la bomba le vale más, pero llega al epitelio. Y así como se llenó de líquido el endotelio, así como se llenó de líquido el estroma, también se llena de líquido el epitelio corneal. Y tal cual pierde transparencia e incluso el humor acuoso dice, güey, yo tengo que salir por algún lado, me vale madres, tengo que salir por algún lado, ¿qué hace? Empieza a formar unas pequeñas burbujas en el epitelio, pueden ser chiquitas, pueden ser muy grandes,
y que van a estar llenas de humor acuoso, doctores. Entonces, en algún momento se rompen esas burbujas y el paciente pues tiene dolor, tiene baja visual y ahora dice, ¿sabes qué? Está lagrimeando mucho mi ojo. No es tanto que lagrime, sino es que esa burbuja se rompe y el humor acuoso está saliéndose, ¿no, doctores? Ese es un edema epitelial. Y eso es lo importante que entiendan este proceso. Si ustedes entienden este proceso, y qué bueno que se está grabando para que lo entiendan, si ustedes entienden este proceso, van a saber que la mayoría de las afectaciones lo que puede condicionar, ¿no? Porque puede empezar con un proceso epitelial, puede empezar después con un estromal y después con un endotelial, o viceversa, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, sí, cada una de estas condiciones las podemos explorar en el ojito, sí hay que tratarlas de forma importante porque nos van a dar manifestaciones de, sobre todo, que al perder la transparencia nos van a dar bajas visuales, ¿ok, doctores? Entonces, es el que mantiene la barrera entre el estroma y el humor acuoso, mantiene deshidratado el estroma, pero les da permiso a los nutrientes pasar. Pero cuando se altera, es que ya le vale madre si ya permite pasar todo y pues la córnea sufre de forma importante. Y esto es bien importante saberlo porque acuérdense que la córnea es avascular. Diosito nos dio uno de los mejores lentes que tenemos en el ojo, bien expuesto y bien mal irrigado, doctores, para que pues, hagan su queja cuando lo conozcan, doctores. No mames, me diste el mejor lente y se va a nutrir por pura lágrima, o sea, no mames. Pero bueno, lo ideal aquí es que pues se nutra tanto por la lágrima, se nutra por el humor acuoso, pero si la lágrima está alterada, pues no se va a poder nutrir bien. Si el humor acuoso está muy denso o incluso el endotelio no permite solo pasar los nutrientes, pues se va a lastimar y nos va a dar condiciones importantes de pérdida de transparencia. La última línea de irrigación se queda en la zona perilímbica aquí, bien periférica, bien periférica. Y en efecto, nos va a tocar ver en algún momento que la córnea está vascularizada. Y es algo que tenemos que ir platicando porque se puede presentar en algunos diferentes patologías, doctores, ¿ok? Y es común a veces que sí en algunos vasos se puede ser una respuesta inflamatoria por ese tipo de padecimientos previos que tenga la córnea, ¿ok? A diferencia de su irrigación, la córnea está totalmente inervada. Tiene más nervios que vida la córnea, doctores, ¿ok? Entonces, generalmente está inervado tanto por la división oftálmica del trigémino como los nervios ciliares largos. Entonces, la mayoría de esto es una inervación de tipo sensitiva. Y ahí sí, Diosito no le falló, ¿no? Es un lente principal, te voy a ponerle los nervios totalmente de punta ahí en la córnea para que si tú sientes algo, inmediatamente digas, güey, algo tengo en el ojo, ¿no? Entonces, es una de las condiciones por lo cual está muy inervado, es uno de los principales lentes y está inervado en el sentido de que ayuda esta inervación, ayuda a producir lágrima de forma constante, mantiene el equilibrio de la producción lagrimal y sobre todo avisarnos de que algo está sucediendo en este lente principal, ¿no, doctores? Pues vean aquí cómo se ve todo esto que ven acá, son nervios, doctores. Y también tenemos los nervios ciliares largos, porque obviamente es el trigémino. Entonces vean la gran cantidad de nervios que tenemos aquí. Y eso es muy, muy importante recordarlo, y aquí vamos a terminar. Vean a dónde acaba la vascularización. La vascularización acaba en el limbo, en la zona periférica, y vean dónde van los nervios de la corriente. Van a mitad del estroma, doctores, y de ahí tienden a dirigirse hacia arriba a inervar el ojito, doctor, a inervar el ojo, doctor. Y una condición muy importante es que acuérdense que en la cirugía refractiva, ¿qué hacíamos en el LASIK, doctores? Cuando habíamos LASIK, ¿qué hacíamos? Cortábamos esta zona para poder aplicar el tratamiento láser sobre el estroma, doctores. Entonces puede quedar muy bien de visión del paciente, pero ¿qué va a pasar? Al hacer este corte, nos va a dejar secuelas de a veces de mala inervación. Esta parte de la inervación de la córnea sí se regenera en forma mínima, no se regenera totalmente, pero queda con una disminución de la sensibilidad. Entonces el paciente se va a quejar perpetuamente de ojo seco. Entonces es una de las principales complicaciones que nos va a dejar la cirugía refractiva y sobre todo la cirugía láser, el ojo seco. Porque ¿qué va a pasar? Vean cómo corta las fibras nerviosas propiamente del quinto par que viene del trigémino. ¿Okay? Y para que vean ustedes la distribución de los vasos y la distribución de los nervios. ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? Vale. Entonces digo, van a tener que hacer su dibujo. Mañana nos vemos para seguir avanzando un poquito más. Vean el articulito que puse ahí de lo del carcinoma. La verdad está sencillo.
Les voy a poner algún dato nada más del pedunculado, que nada más es del 6 a 11. Lo único que varía es la posición en donde va a estar formando. Y le voy a poner un artículo de tracoma. Digo, realmente no es para que los lean, no estoy pidiendo que me hagan resumen ni nada, pero vienen muy, muy explícitos. Entonces, en algún momento que estén medio aburridos o algo ahí, pueden leerlo, doctores, ¿ok? Para que lo tengan ahí al alcance. Mañana su trabajo. Mañana nos vemos igual a la misma hora, docs. ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, ¿Dice usted, doctor? si el humor acuoso llega a la parte del estroma, o sea, sí puede haber una afectación como de nube por alterar las fibras o no Claro, realmente. es el caminito que sigue el estroma. El estroma, como les diga, el humor acuoso. El humor acuoso va a penetrar cuando el endotelio está lastimado y se destruye por muchas cosas. Secundaria traumatismo, secundaria cirugías que hayan lastimado el endotelio y secundaria aumentos de la presión intraocular. Entonces, en algún momento el humor acuoso dice, güey, yo quiero salir de acá, quiero salir. Entonces, lo primero que encuentra es el endotelio, ¿no? Ya está lastimado, empieza a pasar, destruye la membrana de Descemet, sigue avanzando al estroma y como bien dices, Brenda, al llegar al estroma, ¿qué va a pasar con ese líquido? Separa las fibras y puede quedar tanto una nevécula como un leucoma, ¿no? Entonces ahí es lo más importante, que tenemos que limitar el daño nosotros, doctores. A veces hay mucho daño en el endotelio y a veces no lo podemos regenerar, y son esos pacientes que quedan con su córnea medio blanca y que acaban buscando un trasplante de córnea, ¿ok? Porque el endotelio se regenera muy poco, y aunque se regenera un poquitito, si te lo llevas todo en la cirugía o se destruye mucho por el aumento de la presión intraocular, ya no se regenera al 100, ¿no? Y va a seguir filtrando lo que es el humor acuoso, e incluso, sobre todo, llegar al estroma y llegar al epitelio. Y cuando llega al epitelio, el paciente tiene dolor, molestias, lagrimeo, porque forma microúlceras que están rompiéndose, liberan el humor acuoso, pero al fin y al cabo dañan el epitelio, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? ¿De qué, Bren? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no es alguien más, nos vemos mañana, dos. Cuídense mucho. Gracias por venir. Nos vemos. Nos vemos, Doc. Gracias. 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 Gracias, Doc. Bye.